Hola, mi nombre es Angie Girelli Ronomique y hoy les voy a hablar sobre la discapacidad de movilidad. Bueno, esto sucede con aquellas personas que tienen permanente o temporalmente limitada la capacidad de moverse sin ayuda externa. Esto sucede en muchos casos desde el nacimiento o por accidentes. Miramos personas en sillas de ruedas, miramos personas con prótesis, miramos personas sin un brazo, entre otras. Hola, mi nombre es Lady Viviana Vargas Muñoz y hoy vengo a hablar de la discapacidad psicosocial. Es la limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes en la mente para realizar una o más actividades cotidianas. El trastorno del espectro autista es un grupo de trastornos neurológicos y del desarrollo que afectan principalmente la forma en que interactúan las personas con los demás y con su entorno. Estas personas aprenden a comunicarse y aprenden también a compartir. La discapacidad cognitiva o intelectuales se refiere a las limitaciones o retraso en las capacidades intelectuales y en la ejecución de conductas adaptivas al entorno que rodea al individuo. La discapacidad sensorial visual es la pérdida significativa de la agudeza visual aún utilizando lentes, o también la disminución significativa del campo visual. La discapacidad auditiva son aquellas personas que han perdido o disminuido el sentido del oído. Su pérdida auditiva puede ser leve o puede ser profunda. Esta condición no afecta el rendimiento intelectual de la persona. La discapacidad sistémica se refiere a aquellas personas que presentan un grado de dificultad en la ejecución de algunas actividades o del cuidado personal, en el estudio, en el trabajo o también en el hogar o entre otras. Cuando hablamos de múltiples discapacidades, nos referimos a un término, o sea, de una persona con una combinación de discapacidades. Por ejemplo, alguien con una discapacidad sensorial y una discapacidad motora. Bueno, en cuanto a las capacidades o talentos excepcionales, son las personas que poseen una capacidad global en las cuales ellos se desempeñan por tener resultados muy altos en algunas pruebas que miden su capacidad intelectual o los conocimientos generales. La inteligencia lógico-matemático es la capacidad de utilizar los números de manera efectiva, aplicando el análisis y el razonamiento de una manera adecuada y utilizar el pensamiento abstracto y científico. Esta inteligencia está relacionada con las habilidades matemáticas y la capacidad lógica. La inteligencia lingüística, comunicación verbal o escrita, principalmente la verbal, se refiere a las habilidades como la interpretación y comprensión de mensajes. Y la escrita se define como la destreza para utilizar palabras habitualmente dentro de un contexto o verbal. La inteligencia espacial es la capacidad que tiene una persona para visualizar, formar y representar ideas o imágenes mentales desde diferentes ángulos. La inteligencia interpersonal es la capacidad que tienen aquellas personas para comunicarse efectivamente con las demás personas o dentro de un entorno específicamente. La inteligencia corporal kinestésica es la capacidad de coordinar la mente y el cuerpo para lograr un alto nivel de desempeño físico. La inteligencia naturalista es la capacidad que tienen algunas personas para manipular y clasificar elementos del medio ambiente, como los objetos, los animales, las plantas, entre otras. La inteligencia espiritual es la capacidad de trascender y entender el mundo material buscando el sentido de la vida y de lo sagrado. En la inteligencia emocional es la habilidad que tenemos nosotros como personas de entender, de usar, de administrar nuestras propias emociones en formas de que no nos causen mucho estrés. La discapacidad es una restricción e impedimento en la capacidad de realizar una actividad bajo el parámetro de lo que no es normal para un ser humano. Esto es una consecuencia o situación con diferentes factores que la pueden causar, habiendo por lo tanto diferentes tipos de discapacidades. En general, se percibe la discapacidad como una condición permanente, pero sin embargo hay discapacidades que son temporales y otras permanentes. Cuando hablamos de los tipos de capacidades, hacemos énfasis como el conjunto de condiciones que se tiene para poder desempeñar un cierto tipo de tareas o de funciones. Bien porque se es naturalmente apto. Esto quiere decir que, por ejemplo, tiene un talento o un potencial. O bien porque se ha sido educada para ello. Podemos decir que
algún deporte extremo o algún tipo de deporte. El talento es una habilidad o una capacidad que poseen las personas para desarrollar alguna actividad con mayor facilidad. Pueden alcanzar un grado de desempeño mucho más alto que cualquier persona no podría desempeñar. Podemos considerar la inteligencia como la capacidad o un conjunto de capacidades principalmente cognitivas que nos permiten adaptarnos al entorno, resolver nuestros propios problemas o que nos plantea incluso anticiparnos a ellos mismos con éxito. Hay muchas maneras de potencializar las habilidades para el desarrollo de las capacidades, talentos e inteligencias. Una de ellas sería tocar algún instrumento, realizar algún deporte, hacer una meditación, descansar lo suficiente y adecuadamente, no estresarse, exponer algunas experiencias nuevas, podemos irnos a algún lugar, conectar con todo mundo de personas, mantener un estilo de pensamiento crítico y entre otras, existen muchas, pero pues esas son algunas. El rol de la comunidad educativa es promover actividades que lleven al mejoramiento de la calidad de la educación, lograr mejorar el bienestar psicosocial de los estudiantes, mirar la necesidad y apoyar el proceso formativo de cada uno de ellos, porque eso es algo muy importante.